Centro donde estamos por formalmente instalada esta mesa de las mosqueteras. Bienvenida, Carolina Rocha. Con espada desenvainada. Eso, con eso. Bienvenida, Gracias, Marcela Julia. Gómez Hola, Arce. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, Elisa Alanís. ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Pues la verdad es que hay un chorro de información de todo, así es que ustedes decidan por dónde quieren empezar. A mí me llama la atención que de repente hoy acabamos de hablar de asuntos de Vicente Fox, que está desaparecida la información de la Secretaría de la Función Pública sobre pillerías y corrupción realizada en 2000, pues en el gobierno de 2000 a 2006 de Vicente Fox. Es una investigación de la revista Contralínea, de todo hay, los amparos contra las acciones del presidente López Obrador. ¿Cómo ven ese asunto de que de pronto estamos metidos aquí en una profusión, en una catarata de solicitudes de amparo, pues para tratar de que en nuestro país no haya, dicen, corrupción o abusos como si no los hubiera habido antes? ¿Qué opinan de todo esto? Pues que en el desamparo nos tienen a los ciudadanos. En el desamparo. Pues sí, porque fíjate, ¿No todas solos? estas medidas, bueno, la que no está sola es Claudia Sheinbaum, pero pues yo no me incluyo en esa lista porque nadie hace un evento por mí, mi querida Marcela. Si quieres te levantamos la mano nosotros así. Bueno, No, pero me estás defienden sola. bonito. Sí, claro, sí, conste. sí. Pero bueno, fíjate tú, son los mismos que yo creo que desde el 2006, cuando fue el tema del desafuero, actuaron de manera muy coordinada con el panismo para evitar que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y finalmente esto ya no terminó por impedirle la candidatura, ya perdió de otra forma y la historia ya sabrá lo que cuenta. Pero sí creo que es bastante interesante ver que este es un gobierno que llega con una mayoría en los congresos y que por ende podría ser un gobierno que gobernara, es decir, que asumiera las responsabilidades de sus actos de gobierno para bien o para mal, que asumiera que fracasó o que asuma que lo logró, porque no hay un congreso que te ata las manos como Vicente Fox lloriqueaba o no sé, como Felipe Calderón, ay, cuánto me han maniatado. Esta no iba a ser una excusa, pero ahorita estamos viendo a grupos muy definidos que de ninguna manera son anónimos, ahí sí hay que darles la razón, que es la Coparmex, que es pues la del secuestro, hombre, la del hijo que no es hijo, falso, sí es hijo. Isabel Miranda de Wallace, que tiene la credibilidad por los suelos, Mexicanos contra la Corrupción. Cuando uno ve un poco los tweets de Claudio González, hay mucha seriedad en sus reporteros, pero la forma en la que él, como director de este grupo de investigación de delitos de impunidad y de corrupción, pues lo ves en las vísceras. En realidad él es anti-López Obradorista a morir, y le quita mucha credibilidad a mexicanos contra la corrupción. Pero bueno, son grupos muy definidos que quieren que no gobierne y quieren obstruir las que serían sus actos de gobierno. Lo único que yo sí me pregunto es, estos personajes, ¿dónde estaban cuando se construyó la Estela de Luz? ¿Se te ocurre un peor despilfarro? A mí no. ¿Dónde estaban la biblioteca Vasconcelos de Fox? Ah, no, ahí no. ¿Dónde estaban cuando Felipe Calderón quiso comprar el avión presidencial, que evidentemente necesitaba uno, pero no lo necesitaba más bonito que el de Obama? Digo, obviamente yo creo que ellos ya estaban con la visión de Trump, que a él le gustan las cosas las más grandes del mundo y beautiful, ya sabemos, así. Pero ¿dónde han estado, por ejemplo, para el puente atirantado allá en Durango, donde ahora hay muchas manifestaciones, que fue un dispendio? ¿O dónde estaban para impedir que un gobernador panista le construyera una carretera a Vicente Fox para que llegara a su rancho San Cristóbal? Es decir, sí creo que es muy importante que los ciudadanos detengamos gastos faraónicos, obras que consideramos que no son necesarias. Pero yo no estoy convencida que estas personas sean quienes tengan la congruencia para detener nada, porque en el fondo lo único que vemos es, no les importa qué pase con México mientras ellos impidan la acción de gobierno de alguien que consideran su enemigo o que les es completamente antipático, que es el López Obradorismo. O que tenían intereses económicos. Bueno, sí. ¿Quién sabe si invirtieron en Texcoco, verdad? Sí, Ay, Dios no sabemos mío, quiénes lana están ahí, porque el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha apuntado hacia este tema de algunos que se ven afectados ahora que llega un nuevo gobierno y que, bueno, se van a quedar sin muchos de los negocios que a lo mejor tenían ya listos por ahí. Y me llama mucho la atención, coincido con lo que dice
Caro, y en ese sentido me parece muy interesante apuntar varias cosas. El hecho de que en Mexicanos contra la Corrupción hay un grupo de periodistas espléndido el grupo, y que muchos de ellos han investigado a los expresidentes y tienen información muy buena. Hay libros publicados, el de Raúl Olmos sobre los negocios de Vicente Fox al amparo del poder, por ejemplo, que es buenísimo. Uh-huh. Es decir, tienen ahí a un grupo de lo mejor que hay en el mundo de periodistas, pero también tienen intereses muy personales, ¿no? Y en esta parte de estrategia, de litigio estratégico, lo que han realizado ya desde hace algunos años, por ejemplo, con lo de la reforma educativa, fue uno en donde se meten juicios de amparo y demás, y logran ir avanzando en ese sentido. A mí lo que me parece es que no hay oposición, y claramente se posicionan ya como los opositores al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Sí, ante el fracaso de los partidos políticos, tienes toda la razón. Ellos como sociedad civil cargan esa bandera. Claudio X papá, Claudio X González hijo, los grupos que representan. Entonces, bueno, yo espero que los colegas puedan seguir haciendo los reportajes magníficos que realizan en todos los sentidos, ¿no? Ahora traen uno estupendo sobre Erubiel Ávila, sobre todo en el gobierno de Erubiel, uh-huh, cómo se encarcelaron a personas para poder limpiar la imagen. Pero el periodismo, ¿no? Como periodismo, ¿no, Elisa? Exacto. No amparos. Una cosa es el periodismo y otra cosa es imponer amparos. Acuérdate que son dos líneas distintas del propio grupo de Mexicanos contra la Corrupción. Una parte es el periodismo y otra parte dentro de la misma empresa es el grupo de abogados de litigio estratégico, y otra parte distinta es algo que maneja también María Amparo Casal, que no sé, o sea, son así como tres pilares del propio grupo, pero bueno, sí, son cosas diferentes. Marcela Gómez Salce. Yo creo que le está costando trabajo a López Obrador su promesa de campaña de la separación del poder político del poder económico. Es decir, se ha dado cuenta a lo largo de estos 6 meses que es casi una simbiosis entre el poder político y el poder económico, y eso se ve, ya dejemos de pensar en las obras faraónicas del sexenio pasado, sino en la que es emblemática, que es el tema del aeropuerto. Entonces yo creo que ahí cuando viene en esta ola de amparos, que parece que ser estratégicamente colocados en un timing perfecto, en donde quieren dar un paso para el tema del aeropuerto, inmediatamente sale algún obstáculo, algún juez, y ahorita el cúmulo de amparos. Yo creo que habría que analizar primero quiénes son los dueños de los terrenos aledaños, uh-huh, porque van a salir los nombres. Yo creo que a eso se refería el presidente. Cuando dijo, no a los demandantes, ¿verdad? Porque esos serán públicos. Yo creo que se refiere a qué son los intereses reales que se están trastocando con el tema del aeropuerto. Es decir, quiénes compraron los terrenos de al lado, quienes lucraron con el tema de la plusvalía, que es lo que iba a suceder en caso de que el aeropuerto se fuera ahí, y eso es una cuestión sumamente sencilla. Ahora aquí muchos ¿Y hay indicios? ¿Se ha publicado ya algo? Dicen que hay un compadre del presidente Peña y un expresidente del PRI. Ay, Marcela, dinos con más claridad, tú que siempre sabes esas cosas. No, presuntamente dicen. Ahora vamos a ver si efectivamente el presidente saca los nombres. ¿Por qué? Porque el presidente lo que está haciendo es... Los presuntos rateros, no culpables. Ándale, los presuntos... Jurídicamente son presuntos... Sí, presuntos rateros. ¿Para qué nos vamos a ir a un tema que sea mucho más complicado? Pero es importante que yo creo que el presidente está perdiendo un poco... No quiero decir que la paciencia, pero digamos que ya está diciendo, bueno, este es el juego que ustedes quieren jugar, cada vez que este gobierno quiere hacer algo, una separación real del poder uh-huh, político económico, que es prácticamente, no voy a decir que imposible, pero va a ser muy complicado a lo largo de su sexenio. Él amenaza, porque amenaza. El amago viene del otro lado con el tema de los amparos, y el presidente amenaza desde la mañanera diciendo, yo daría a conocer los nombres de todos los intereses que se están trastocando con esto. Entonces, si te das cuenta, la línea del aeropuerto, más la línea de Lozoya, más la línea de las corrupciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te vas a empezar a dar cuenta que a la hora que salgan los nombres, van a aparecer muchos seguramente en varias listas. Entonces, ahí vamos a ver cómo el presidente maneja eso, y 2, cuál va a ser el golpe o el contragolpe por parte de los empresarios que siguen teniendo cierto poder y cierto brazo que le hacen las fuercitas. Y la pregunta, ¿empresarios
o coyotes. ¿A qué me refiero? Que son todos estos prestanombres. empresarios inventados que se hacen cada sexenio y que se benefician de las obras, porque finalmente quizás los nombres de los grandes empresarios que han estado haciendo por México a lo largo de varias décadas, pues no son los que figuran, y vamos a ver a los nombres predilectos y con capital en Toluca, no sé, pero es que tú eres la que tiene que saber, Marcela. No. Sí, tú eres nuestra gurú, ¿cómo no? No. Ahí es Pero no donde hay que ser un oráculo para darse cuenta que ahorita sí el régimen está empezando a pisar esos callos de los cuales Andrés Manuel siempre anunció, Sí. Pregonó que iba a llegar a la separación del poder económico del poder político. Ahora vamos a ver eso a dónde lleva, no tan solo el país, sino el andamiaje institucional. Porque es el andamiaje institucional que puede estar resquebrajándose más allá de todo lo que le han Elisa, todo esto cuando incluso se pensaba que por las presiones de Donald Trump, aranceles, migración, López Obrador podría girar a una reconciliación y un entendimiento mayor con factores empresariales y económicos. Pues ya le habían mandado la carta, que felicidades, ¿no? Algunos de ellos. Bayeres, ¿no? Leo, totalmente Palacio Nacional. El compromiso de inversión. Sí, diciendo que lo felicitaba por la manera en cómo reaccionó con todo este tema y la negociación con Trump. Pero aquí es que es impresionante ver cómo algunos de los dichos de Andrés Manuel, que suenan muy domingueros, de pronto van cobrando sentido. Y van cobrando sentido cuando dice: voy a decir los nombres, voy a sacar la lista. Entonces, claro, a veces generaliza el presidente, pero uno no sabe qué pedir, porque cuando uno dice, no, pero nombres, ¿a quién se refiere? Bueno, tampoco es que pueda dar nombres, porque a veces entonces incurre en señalamientos inapropiados. Tendrá que dar los nombres de quiénes son los beneficiados Sí, o quiénes sí. son los dueños en caso de, porque deben ser públicos. Ahora, claro. Así como que digas que muy, Claro. muy, Claro, muy, claro, muy secretos, debajo no. del agua, puedes saber perfectamente bien quiénes Sí. compraron los terrenos aledaños. Sí, al pero aeropuerto. sí hay algunos procesos judiciales, ¿no? Por ejemplo, no puede dar nombres en ese sentido, y a veces generaliza, y a veces en generalizar pues se puede incurrir en ciertas pues injusticias, ¿no? Cuando generaliza, los periodistas tal, no, pero ¿qué periodistas? Ah, pues aquí está la lista. Ah, ya sabemos. Pero fíjate, Pero a lo Lisa, que voy es que cuando generaliza o particulariza, que en ambos momentos se le ha criticado fuerte al presidente, pues uno dice, qué bárbaro, ¿por qué se lanza en contra de estos grupos? Pero cuando empieza Porque a no dar da paso ya... sin guarache. Exacto, no da paso sin guarache, y entonces cuando después, al paso del tiempo, se presentan pruebas, se dan nombres, dices, ah, caray, ya sabemos por qué. Entonces va cobrando sentido. Hay una corrupción impresionante, una impunidad impresionante en el país y un andamiaje que están totalmente entrelazados. Entonces, ¿cómo haces para gobernar y recobrar esa lucha contra la corrupción? Pues tienes que desgajar parte también de la estructura política, económica del país. Bueno, Carolina, que ya hay luz verde para detener a Emilio Lozoya, que ya un juez federal dice que ya Hablando lo pueden de- detener. Ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. sí, cuando ya se nos fue pajaritos Así a es. volar. Ajá. Pero de hecho yo te aseguro que se nos había ido a pajaritos a volar de tiempo atrás, porque Por eso no regresó a quienes, declarar. las mismas fuentes que seguramente le cuentan cosas a Marcela que no nos quiere confesar, Ajá. pues también yo he escuchado un rumor así. Él ya andaba viviendo en Miami hace más de un año, yendo, viniendo, teniendo una vida pues bastante cómoda. Le gusta mucho el golf. ¿Le gusta el golf? Sí, Mira, tiene igual que buen tiro, mira, y hace muy bien los pares. Hacen Y un crucero, pajarito hacen va a un- volar, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama la expresión, el Verdi? pajaritos Ah, a sí, sí, volar. Sí, pajarito. Tun, 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 tun. Así nos mandó, quién sabe ahora dónde esté. Puede Hay estar un en crucero, Bermudas. que va a cada campo de golf en Europa. A lo mejor se detiene en Alemania, Sí. por ejemplo. Ahora, hay que ver... O se detiene a jugar con Trump. o bien, O con sí. Enrique Peña Nieto. O Peña nada lo más que alcanza parece- en algún lugar, Peña Nieto. Exactamente, aunque ahora ahí está el Ya el no se van a verdadero- llevar, como que el ya se están verdadero enojando. detallito, exacto. Ya se están enojando, ¿eh? Ya me Entre estás ellos. Falta empinando. todavía Sí.
el estilo de López Obrador de decir ahí te van los nombres por delante, Ajá. que no necesariamente significa ahí te van los argumentos legales por delante, porque hay un juicio moral que no siempre puede ser un juicio legal. En eso se ha convertido sumamente inteligente López Obrador. Pero En la también mañanera. sí, pero también tiene consecuencias muy negativas para el país, ahora sí que en defensa de los presuntos rateros aquellos. El chiste sería aprobarles delitos, no la especulación nada más porque ya sé que te vas a hacer rico y te voy a ayudar. Pero bueno, de este señor que también es un presunto ratero, o más bien un presunto sobornador, el señor Lozoya, yo quería comentar. O el Pero ya presunto no, operador. ya- no, o el ya pre- es prófugo. más Ya bien es el prófugo presunto de la justicia. operador. Pero, No, no, ya le pero podemos- espérate, hasta porque que le Lozoya no prueben es los el autor delitos, intelectual. Por eso, pero espérenme, niña. No, pero ya es hasta que pref- le prueben ya es el prófugo. delito, Correcto. él no es el Sí, raterón. pero ya le términos podemos legales, decir así es. Pero prófugo. espérenme, el prófugo, De la justicia. pajarito verde y a volar, Sí. que bien Sí. no sabemos dónde esté, lo que sí nos dejó dicho con su abogado, que ya saben que los abogados les gusta ir pues ahí donde les abren los micrófonos a sembrar toda su insidia y demás, que le sugirieron a su cliente Emilio Lozoya que dejara una cartita escrita que todavía no se hace pública, donde él contara cómo me dieron Pemex, cómo la pude empeorar o mejorar, cómo cambiaron las circunstancias y en el cómo los quiénes, que yo creo que ese es el otro Pero yo creo que es detalle una de bien las- importante de la defensa, que dice Lozoya se va, pero no se va sin hundir en el lodo negro o en el oro negro a todos los que tuvieron que ver con el asunto petrolero, y me pero- imagino que con muchas O corruptelas desvíos más, de porque esta recursos. noche Pero son yo creo muchas, que ¿no? yo creo que Sí. puede haber ahí dos líneas de investigación con Lozoya. Una es efectivamente el tema de Pemex y otra podría ser el tema de los sobornos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para el tema de la reforma energética. ¿Cómo? ¿Sobornos? Eso pudiera ser. Me tienes con el chucho en la boca. No, eso ¿De digo, qué estás eso, hablando? eso en ¿A algún quiénes? eso en algún momento el abogado, O sea, el pacto por en- México hubiera sido como una pagatela. Yo no sé si el Pacto por México, lo que sí sé es que Emilio Lozoya no es nada más el hilo de Pemex. Es decir, Emilio Lozoya es el epicentro de todo lo que fue la reforma energética. Entonces yo creo que de ahí se van a derivar una serie de líneas de investigación en donde yo creo que puede ser pues Digamos, muy delicado a ver. para el andamiaje del que Sí. estamos hablando, que tú verdaderamente puedas tener información en donde se hablen de presuntos sobornos, como para Oye, hacer- presuntos cañonazos por diputado para su voto, por eso te digo que tengo el Jesús. Mira, No es que voy a sabes decir que apellidos en la lo, boca. lo que está sucediendo es que todos los caminos en donde estaban los hoyos, Todos los caminos llevan a Pemex. Todos los caminos donde estaban los hoyos parece que llevan a Videgaray Peña, caray. Entonces, vamos a ver Sí, va a estar muy si interesante. va a hablar o no. O sea, la Copa Javier Coello Trejo de golf se jugará no en los hoyos, sino en los ollas. Ese sería el punto. O en ¿no? los hoyos negros donde estén escondidos cada uno. El asunto sería ver Ah, si siguen mire, en caray, domicilios qué conocidos o no, porque como con lo que me están diciendo ya me En asusté, se van a ir Malinalco, prófugos muchos. En Malinalco se puede ser, jugar claro, la ahí. Copa a cuello. La Copa Coello Trejo. Por eso la importancia del Con pedazo de presidente, cuello, como cuando el ya me presidente están te dice, dando. voy a sacar los nombres, voy a decir los nombres, yo creo que ahí en esa narrativa que efectivamente así es como opera López Obrador. Es decir, el presidente nos ha enseñado a lo largo de 7 meses que dice una cosa, y cuando dice una cosa, como que todo el mundo dice, bueno, como Ay, qué ¿por qué lo bárbaro, dice? ay, Qué qué bárbaro. folclórico, sí. ay, qué mal. No, y resulta que lo a lo dice por largo algo. que va sucediendo el tiempo, la narrativa se va consolidando efectivamente de lo que el presidente va diciendo. Aquí la cuestión es, yo también percibo que estar aventando granadas a un andamiaje institucional que de por sí está crujiendo de una manera importante por un tema de recortes, por un tema de violencia, por un tema de inseguridad, por un tema de una economía que no despega. Es decir, hay una serie de factores en el andamiaje institucional del Estado que está crujiendo. Entonces aquí la cuestión es qué tanto de la información que estoy completamente segura de que el presidente tiene, qué tanto de esa información va a él ir administrando, o de repente va a sacar y va a decir esto es así, que va a ir seguramente en paralelo con la fiscalía de el doctor Gertz.
Pues mira, querido D'Artagnan, Julio Astillero, ahora sí que entonces, dado lo que estoy escuchando de mis compañeras, entonces yo suelto una pregunta, pues para ti, para que nos pongas en orden. A ver, ¿qué tanto si era la intención de López Obrador o estos enemigos que empezaron a acorralarlo, a ponerle las piedras en el camino, a no permitirle sacar adelante esto que él llamaba cuando la él cuarta dijo que había transformación? paz, ¿no? Exacto, él ya había dicho, no los voy a perseguir. Correcto. Algo a mí en el fondo de mi corazón, pero yo puedo estar muy equivocada, me dice que quizás él no quería estar perdiendo el tiempo en Seguro. estos pleitos, en tener que decir estos nombres, en tener que estar advirtiendo, porque finalmente son días con un presidente que tenía demasiada prisa de gobernar. Entonces por ahí viene mi pregunta, querido Julio D'Artagnan. ¿Lo quería así o le anduvieron cucando las orquídeas a la hormiga? Yo creo que ya hablo como tabasqueña, ¿eh? Le están cucando. Las hormigas, Sí. digo, las orquídeas. Mira, mi punto de vista es que López Obrador de manera natural ha querido evitar entramparse en procesos judiciales, en luchas que resultarían realmente muy difíciles. ¿Cuánta gente debe ser encarcelada en este México nuestro por actos de corrupción? ¿Quién los va a encarcelar? ¿Qué poder judicial sano, respetable, creíble y honesto? ¿Qué procuración de justicia? ¿En qué cárceles? ¿De qué manera? Si es un sistema tan altamente corrupto, ¿qué se puede hacer sino empezar a tratar de construir hacia adelante? Pero es como en la referencia bíblica, es querer tener vino nuevo en odres viejos, que tampoco se puede. Y finalmente López Obrador está hoy entrampado en su proyecto de avance de su planteamiento de la Cuarta Transformación. Con prisa, además. Claro, y con prisa, pero claro que Pues le están son poniendo muchos cambios. obstáculo tras obstáculo y están generando una reacción que es muy interesante, incluso desde nuestro punto de vista. No vaya a ser como un Hoy Express, Julio. Es decir, Sí, aguanto. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta que llega un momento en que dices, Y va a salir el Ya. tabasqueño que sabemos y que conocemos que sea Correcto. capaz de decir, ¿saben qué? Aquí está toda esta podredumbre, aquí está todo Correcto. esto. Ahí está su tigre. Ahí está su tigre. Agárrenlo. Porque no, y en los mercados, imagínate. claro, la presión es enorme y López Obrador no es un político acostumbrado a quedarse demasiado tiempo callado. Sí. Puede ser hábil para ha sobrellevado lo de Donald Trump, ha aguantado toda esta presión, se le viene encima la amenaza de los mercados, que los mercados quieren constituirse en el freno absoluto de cualquier proyecto real de cambio Hoy que él haga. Moody's volvió a bajar la Hoy Moody's, calificación. claro, Bueno, claro. no calificación, perdón, bajó la estimación de crecimiento y fueron dos Sí, cosas. le la están que hizo empezando a Moody's, meter crecimiento y presión. otra. Claro. Es decir, no es tan solo la presión interna, que es muy complicada por esta separación del poder político y económico, sino es también los embates externos. Es decir, yo creo que el tema de Donald Trump y los aranceles agarró completamente fuera de base a este gobierno. Sí, Nadie claro, se lo esperaba, claro. estaban todavía como viendo, y bueno, el presidente López Obrador, hábilmente sabiendo que de los pocos que tiene el gabinete que pudieran ayudarle a sortear esta crisis, la verdad, Sí, era el canciller Marcelo. como para agarrar y decir, ¿sabes qué? Ay, te encargo, a ver cómo le haces. Y claro, iré en la cuenta al canciller, ¿eh? Si sale bien, palomita. Y si sale mal, pues te van a empezar a arrestar porque además es una labor faraónica. Ya tenemos al canciller todos los días. Sí. No, En la ya tenemos mañanera. morninguera, tenemos En la- mañanera con traducción sí. simultánea en veloz, en rápido, que es la morninguera, la morninguera, Sí, como él sí, sí. decía. Entonces ya son dos ritmos. Ahora, dos yo no estilos, sé podemos si- ir calibrando. Pero Yo no sé puede si ser el el presidente- canciller expiatorio. Sin duda. Puede ser el canciller Si no, fusible. si Por no eso. sale, Claro. va a ser. Porque pero es muy pronto. Es muy pronto y se ha convertido, pero siempre lo ha sido, Marcelo siempre ha sido como, ¿se acuerdan de Mr. Wolf? Sí, sí, claro. ¿Por qué te pones transnacional? Tiempos A violentos. mí como El de- Andrés Manuel el de- López Obrador, ponme algo tropical de ejemplo. No, te no, entiendo. el de es Pulp Fiction, ¿no? En Pulp, o Perros sí, de sí, claro, Reserva, Pulp o Perros Fiction, de sí. Reserva. Ya. Pulp Fiction, Mr. No, no, Wolf. en Pulp Resolvedor, Fiction, ¿cómo sí, se sí. Que llamaba? llegaba a El que resuelve resolver todo. Cleaner, Resuelve. el limpiador. Sí, el limpiador, sí. O sea, Marcelo es como Mr. Wolf. Llega siempre así donde está el cochinero al, ¿no? Oye, pero A escondía resolverle. cadáveres, no le Sí, hagas en las cajuelas. Marcelo. Sí, sí, en las cajuelas del carro. Pero bueno. Ahorita ojalá- van a ser las cajuelas de la Guardia Nacional. Ay, no. No, ya Marcela. no. Oigan, No, pero no. el 1 de julio López Obrador va a tener un acto en el Zócalo. Vuelve Que el otra vez, López el Obrador simbólico, del el- Zócalo. los claro. simbolismos. El 1 de julio que Claro. se cumple el año de la elección y todo. Y ahí seguramente va a tomar posicionamientos que creo que van a cambien, ser que fuertes. traten de cambiar. Mira, Porque además sí. va a tener que tener las herramientas, si quiere
quiere transitar el próximo año, si estamos con las calificadoras, con los embates externos, los embates internos, esta transformación extraña de la Secretaría de Gobernación, que resulta que no saben cómo se colaron 140,000 migrantes, una secretaría que antes sabía lo que comían y lo que tenían de postre cada adversario y cada aliado político del gobierno en turno. Bueno, me parece que esa declaración fue muy lamentable. De Olga Sánchez Cordero, que no sabemos ni cómo. Sí, ¿cómo? Fíjate, ¿Cómo no sabe cómo entraron 144,000 migrantes. Ya le quitaron el tema de migrantes, ya lo ve Marcelo. Bueno, ya le quitaron, ya el tema de derechos humanos lo ve Alejandro Encinas. Es decir, yo espero que realmente, como ella había dicho, no cobre como secretaria de Gobernación, ¿no? Pero como senadora sí. No, correcto. Y ya hay ¿Qué? muchas Correcto. voces que quieren hacer una como firma senadora, de change.org de que Jesusa y nuestros tacos de carnitas ya nos Jesusa tienen no quiere- cansados. es que no quiere dejar la Jesusa curul. quizás ya se quite de esa curul. Correcto. Porque Que entonces regrese la tomaría doña Olga Sánchez Cordero. Pero además Regresaría. es de doña Sí, Olga, lo que regresaría. pasa Es de que ella y es la otra titular. suplente. Es claro. ella es notaria pública ¿Ves? con licencia. Teniéndolo todo. Ministra en ¿Por retiro. ¿Por qué no regresa al Senado? Senadora con Senadora. licencia y Y actualmente secretaria. es secretaria de Secretaria, sí. secretaria de Gobernación con licencia, ¿Y realmente. cómo dice el Con dicho? licencia. El que mucho abarca, ¿qué? Poco Mucho aprieta. cobra. Perdón. Mucho cobra, tienes toda la razón, pero poco puede ir dominando. Por Sí. eso se te pasan 140,000 así por quién sabe Muchos dónde. dicen mejor Pero que ¿cómo lo regrese reconoces? al Claro. escaño Pero del no lo Senado. dices. Ese cargo de secretario de Gobernación lo ocuparon Pero si no personas que reconocía tenían. su departamento en Houston, Julio, ¿cómo va a reconocer? No se había dado cuenta de que 140,000 tenía eso. pesos? Exacto. Sí, no se había enterado. Lo que ¿Cómo pasa es es que, cómo tiene es que tengo este distracciones. departamento en Miami o en Houston? ¿Dónde? En En Houston, Houston, tiene sí. Pero bueno, distracciones. finalmente, a ver, Olga Sánchez Cordero dijo que iba a renunciar a su sueldo de secretaria de Gobernación, ¿verdad? Sí, pero no a la Sí, de- pero no al a- Senado. Pero por no eso al te de digo. Senado, ni al de ministra en retiro, que es donde gana más como ministra en retiro que lo que ganaría como Sí, secretaria claro. de Gobernación, ¿no? Pero bueno, sí, muchos dicen que debería de regresar al escaño, ¿no? En el Senado, que son escaños, pero Jesusa. No, pues ¿Qué nos sucedería salva con de ella? Jesusa, porque Jesusa sí No, es pero una espérame, diversión pero para las sí, redes sí, sociales, pero es una sí, depresión nacional. Si tú regresas a tu curul, la suplente es suplente. Es Sí, decir, claro. tú Oye, regresas como a Germán funciones. Martínez, Correcto. que el día de hoy está regresando luego de El haber señor hecho un grandioso tour de Aces. medios, se paró por un lado, por la tele, El por señor no sé Aces qué tanto, bueno, el senador y Aces ya tuvo que expulsó, retirarse. ¿cómo se llamaba? ¿Quién llegó? Pedro Aces. Pedro Aces tuvo que pensé que retirarse. quería decir Claro, el porque apellido. llegó- ¿Es Pedro, Aces ¿cómo el se apellido? llama? Aces. Germán, Aces. Germán Martínez. No, bueno, ustedes. No se vayan a Sí, ya equivocar. se Qué fue a su filositas, casa. qué filositas andamos. Oigan, mejor díganme qué les parecieron los nuevos uniformes de la policía No, capitalina. cállate, los estoy viendo yo por eso Oye, me yo quedé no los callada. estoy viendo, a ver, enséñenmelos y Ahorita No, te el los verde, el verde. Miren. les digo Verde. si son dignos de un programa de no te lo pongas. No te lo pongas, de verdad, ese parece el de verde Parece es como un duende. No, pero eso parece como la No, el de Royal verde sí Mounted es un Police duende, qué de grosería. Canadá. Sí, Exacto, parece de así como Canadá, la sí, sí. montada, Guardabosques. ¿no? Ah, son los guardabosques. Los Mira, Sí, tenemos claro. Robocop, guardabosques y el duende. Es decir, si no te salva Robocop, Pero el verde de qué pues es? ya No sé. ¿Es policía no lo de sé. proximidad parece o de qué duende es? ese, ¿eh? No lo sé, pero ahora vamos Mira, a tener con que funcione- comando de operaciones especiales y unidad táctica de auxilio a la población. No se quejen, va a haber ya. Ahora nada más faltan que cambien la cromática de las patrullas, ¿no? Y que en lugar de ser azules, o sea, vayan a todavía? color ser morena. no, color verde. Ah, color entonces verde. Vamos Extraño, dando de no sé. baja a mi aplicación, mi policía. Yo tenía por aquí la aplicación, esta de que llamabas y atendían rápidamente. Ya no es eso. Ahora, Las alarmas vecinales, no, yo tengo alarma vecinal. No, que no, esta es sigan la aplicación operando, que por puso favor. el secretario de Seguridad Pública, ¿no? sí, la Secretaría de Seguridad Pública, ahora va a ser lo de, me imagino, Secretaría lo de Seguridad de Ciudadana. contacto cercano del tercer tipo. ¿Cómo se Del llama, tercer Julio? mundo. Se llama la policía de proximidad. Es- Proximidad, policía de proximidad. Entonces me imagino que vamos a tener ya nuestra aplicación para que inmediatamente. no, Mira, pero se con va a que llamar funcione, Comando de Julio. Operaciones Especiales, que ha de ser el Robocop. Ujú. Ha de ser así. Ok. Y unidad táctica de auxilio a la Seguridad población. pública. Ahora, yo hubiera preferido un uniforme neutro, que pudieran llevar incluso quien quiera lo que quiera. Una Oigan. falda larga. Ah, Uniforme neutro para que den el ejemplo. La unidad Oye, táctica de lo auxilio puso a la la población. secretaria, lo puso Oye, la jefa ya, de gobierno. ya les faltan el respeto de repente No a le los faltemos, policías no, es y así, luego no. quieres No, es así. ponerlos al Discriminadoras. bullying. No, No no sean estoy siendo discriminadora. discriminadoras. No, les estamos hagan siendo bullying. discriminadoras, Ahora, pero la policía es yo la sí quiero policía. nada más decir un punto, que aquí Claudia Sheinbaum está acudiendo a la viejísima
viejísima Estrategia. máxima y estrategia de gobierno que todo gobierno hace porque piensan que funciona muy bien. Tú cámbiale de color, cámbiale el uniforme, cámbiale todo lo que quieras, nada va a cambiar en la sustancia. Entonces, a mí me parece que es costoso andar cambiando uniforme, me parecería mucho más interesante que les cambien las armas, me parecería mucho más interesante que les cambien el entrenamiento, bueno, que ya les vienen renueven sus unidades, también, que me los bajen de la bicicleta y que puedan andar en Sueldos. motocicletas, que les den mejores condiciones de vida, hasta que les den, si quieres, mejores lonches. ¿No te acuerdas médico, cuando les daban ahí su sándwich? seguro ahí médico. Seguro médico, es decir, Sí, hay mucho mejores que cambiar condiciones antes al que el poli. uniforme, digo, por el amor de Dios. Sí. Bueno, ahora, si todo eso cambia junto el uniforme con todo lo demás que acaba de Hoy mencionar. falda escocesa, ¿quién quiere? Oye, el uniforme neutro para los polis. ¿Por No qué sé no? quién sean los No, pero entonces que le O sea, pongan que una si un falda policía quiere azteca, usar porque- falda, que use falda. Pues sí. Claro, ¿por eso qué sería no? congruente, claro. Congruente con lo que ha propuesto la jefa de Eso es gobierno. para las escuelas. Pues una escuela de policía. Sí, pero no. Estás haciendo enojar a mi general, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no, ojalá, ya, ahora sí que fuera de broma, sí esto implique una estrategia para combatir la delincuencia aquí en la Ciudad de México, que vaya todo junto, ¿no? Uniformes, nuevos puestos. García Harfuch entra también ahí, ¿no? A la Ciudad de México. Sí, como director en jefe de la Policía de Investigación. ¿Qué es otro lo de cual- esos, No, pero de sí, ese esos es un gran datos? acierto de la jefa de gobierno. A Gran ver, acierto. redacta, porque yo estoy viendo, por favor, Voy a decir por qué es un argumento gran a favor, acierto. argumento en Porque- contra de Julio, porque estas Vas- miradas, quien no Sí, se va- esté viendo en el sí, cine, va a ¿por qué? ser, sí, sí es un gran acierto. Te voy a decir por qué es un gran acierto. Porque es un policía profesional, es un policía que a lo largo de su carrera ha tenido una serie de logros, hace una serie de resultados, no es un policía improvisado, ha hecho su carrera, y es decir, yo creo que por primera vez la jefa de gobierno quita y pone de lado un poco esta mezquindad de dónde vienes del pasado, y el pasado es corrupto y los de atrás no sirven. Y yo te voy a decir una cosa, ve lo que está pasando con la Policía Federal. La Policía Federal, que fue denostada y ha sido denostada por el mismísimo presidente, tachándolos de corruptos y de ineficientes y de no hacer bien su trabajo, es ahorita la Policía Federal la que está engrosando las filas de la Guardia Nacional, y los que no se quieren en la Guardia Nacional los están mandando al Instituto Nacional de Migración para desplegarlos al sur. Es decir, si hubo una grabación que circuló de un compañero de que estaba escuchando lo que iba a suceder con la Policía Federal, la subieron a algunos chats, y estás viendo cómo están hablando muy bien el mando, que es evidente, se oye que son una voz militar, está hablando con los compañeros y les está diciendo, bueno, ustedes que son botón emblemático de resultados, de eficiencia, y entonces uno dice, bueno, aquí hay una cuestión encontrada, es decir, la Policía Federal sin duda como corporación policíaca va a tener sus errores y sus corruptelas que seguramente y se pueden subsanar. Pero lo que tú no puedes hacer es todo lo pasado y todo lo que se ha invertido en policías, en tecnología, en sueldos, en todo. Cada sexenio, cada quien quiere inventar. Yo creo que la incorporación de un personaje como García Harfuch sin duda le va a dar una bocanada de oxígeno a esta ciudad. Y tú, Aléguenle al Harfuch, no te- árbitro. Pero bueno, pero no se Aléguenle al preocupen. árbitro. Pero no se preocupen, hacemos una A ver, yo te pregunto, Julio, yo te vi que hiciste una cara de Harfushi. Yo Sí. lo que no Fíjate, sé- Harfuch, Sí, hiciste sí, sí. Lo que no sé es si Harfuch tiene así como una cola que llega así como a Guerrero. No, ¿No? Sí. No, Pero no no sé, estaba, no sé. él A no ver, estaba es lo en que quiero Guerrero. que nos- Él no estaba, él no era jefe de la independientemente de lo Policía que digamos Federal. aquí, el hecho concreto es que sí, él fue jefe de la División de Investigación en la Fiscalía General del Estado de Guerrero cuando sucedió todo este asunto de los 43. No, él de estaba los- en Michoacán. Él no Entonces- estaba en Guerrero. Él no, él Tan es tranquilo, qué otra bien, historia, ay, pero no, ya, él no estaba desplegado en Guerrero cuando sucede eso. Ahí hay una equivocación que el mismo periodista ¿Cuál periodista? desmiente, Ah. porque salió un reportaje y salió una columna en donde tiempo después desmienten. Él nunca estuvo desplegado en Guerrero. Él estuvo desplegado en Michoacán cuando sucede el tema de los 43. Lo que sí salió fue en la libreta de apuntes de Eso Sidronio, jefe de uno Ahí de está. los grupos Correcto. involucrados ¿De en Guerreros este asunto. Unidos? Así es, de Guerreros Unidos. Él sale apuntado en la libreta de los contactos que tenía Sidronio. Que no podemos saber los contactos si eso no es. Es decir, si tú apareces el día de mañana en la libreta de alguien, Pues sí, pero un como jefe así como la libreta policíaco de que Pablo aparezca- Escobar, ¿te acuerdas? Sí, pero un jefe policíaco que Mientras yo aparece. no aparezca en ninguna de estas listas que salen desde la transparencia, yo me puedo sentir tranquila. Qué bueno. Ya, hay que qué preguntarle bueno. a Fartuch si él está tranquilo.
Yo creo que está muy tranquilo. Es la primera Proceder a la ocasión próxima. en la que una decisión de la Cuarta Transformación y particularmente un área tan especial como es la jefatura de gobierno en la Ciudad de México acepta darle continuidad a un perfil y a una actividad policíaca tan relevante como la que tuvo García Harfuch en el gobierno de Peña Nieto, donde fue director de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, y en la cual no hubo ningún acto ni hecho que ayudara a esclarecer, entre otros asuntos, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, él formó parte de un equipo y una administración que cuando menos no hubo resultados específicos en temas que preocupaban en ese momento. En una situación de cambio como la que estaba viendo en Pero en la déjame Ciudad de México, decirte una cosa en ese aspecto. A ver. García Harfuch llega a suceder a Tomás Herón. Sí. Es decir, Tomás Herón es el que sale de la Agencia de Investigación Criminal, sí. justa y precisamente por todo el tema y todo el cochinero y las irregularidades que hubo en el tema de la investigación de los 43. De hecho, se rehace la investigación de los 43 íntegra. Sí, Que pero se García regresa a la Harfuch no Fiscalía porque encontró Tomás nada Herón hizo ni la denunció misma nada La- que García- implicara porque lo esa- hecho anteriormente. No, porque esa investigación la trae el entonces procurador, es decir, García Harfuch entra a la Agencia de Investigación Criminal para ver temas de alto impacto de secuestros, de narcotráfico, de grupos criminales, de extorsión, una serie de cuestiones. Por eso es que su incorporación al gabinete de Sheinbaum pues da hace mucho sentido. En primer lugar, y lo más importante es, uno, él encabezó la Agencia de Investigación Criminal cuando descabezaron al cártel de la Unión y la Antiunión y una de las células de Nueva Generación aquí, en donde pues te das cuenta que pues corporaciones policíacas y la gente de la Procuraduría pues no han estado dando resultados, porque si estuvieran dando resultados pues no tendrías estos cambios Ahora, de repente tan otra vertiente drásticos. interesante es el discurso y las acciones. Pues sí. Teníamos toda la semana pasada, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho que se toma muy en serio pues el tema de la estos inseguridad, tremendos, ¿verdad? Exacto, y además estos delitos de alto impacto como Sí. este niño en la Universidad del Pedregal, han dicho que quieren poner mucha atención, pero también han insistido que no es que de pronto se fuera de control la Ciudad de México, que no es que hubiera un repunte en los índices de inseguridad, que en realidad están tratando de resolver un problema que les dejó heredada la administración pasada, y no solamente heredada, que les dejó mal contada y que ellos tuvieron que volver a contabilizar. Entonces, por un lado está sí me ocupo porque soy empática, pero no me preocupo porque de verdad les juro que el problema no existe. Y luego, semana siguiente, cambias a tu equipo. No renuncias al jefe de seguridad pública, me imagino, porque sería reconocer de manera muy abierta que lo ha hecho fatal, pero entonces, al no renunciarlo, pones otra autoridad que de alguna manera no sé si va a estar por encima, por delante. No, por porque detrás, o es la ¿sabe qué Procuraduría. lado? Pero sí tienen que pero sí sí te tienen fijas que ir de la cómo- mano. cómo a la hora de corregir y no corregir, Habría que o de preguntarles a la aceptar y jefa de no gobierno. aceptar, vamos a entrar ahora en un Sí. terreno movedizo porque están reconociendo un problema que no les gusta Claramente reconocer. aceptaron que hay que hacer algo. Pues sí, en sí el lo tema aceptaron, gracias. para el combate de la inseguridad en la Ciudad de México, y como habíamos dicho, ese tema hizo agua, quieran o no quieran reconocerlo en el discurso, y entonces ya están tomando cartas en el asunto, y yo creo que darán pasos importantes al respecto. Pues ahora sí tengo que- como confianza en eso. Ahora sí hay- que a La las prueba de pruebas la me realidad. remito. Sí, A las pruebas me ya iremos remito. viendo, ya iremos Sí, viendo. correcto. Ay, cuando me suba yo en el transporte público Ay, y no me tiemble la patita y les aviso. ¿eh? Ya iremos viendo. Miren, por lo pronto nos reportan aquí en internet que los autobuses Flecha Amarilla han dado una indicación para que se comunica que por disposición del gobierno federal, para poder adquirir tus boletos de viaje se te solicitará presentar alguno de los siguientes documentos de identificación: el INE o la cartilla militar o el pasaporte o la cédula profesional. Es como están haciendo como una especie de chequeo migratorio para saber justamente quiénes están subiendo al transporte público. Es decir, lo que nunca hizo este gobierno, lo Pero queremos un chorro de hacer en los mexicanos que próximos no tienen. 45 días para que no... Claro, no puedes ni modo que te subas al transporte público llevando una
tu acta de nacimiento o algún tipo de identificación. Bueno, de hecho, porque se van a subir y se frontera van a donde bajar. nunca ha existido la frontera. ¿Qué se va a hacer otro problema Sí. en el sur del país que a mí Miren, me tiene Reforma tiene, muy alarmada? Reforma tiene como su principal noticia en su portal ahorita: ahuyentan a marinos en río Suchiate. Marinos fueron encarados y ahuyentados del río Suchiate por balseros y comerciantes que compraron mercancía en el país para llevarla a Guatemala. Que fíjate, eso te habla del desconocimiento de pronto de la frontera, de quienes están ahí para garantizar la seguridad. Y del La clima. frontera que tenemos con Guatemala es realmente Porosísima. invisible y además funciona un poco como la de Estados Unidos y México, pero sin documentos. ¿A qué me refiero? Los de Guatemala trabajan diario en México y los de México viven del comercio que tienen con los de Guatemala. Estas balsas, que siempre vemos en las imágenes muy espectaculares de los reportajes, no son para mover a gente indocumentada. No son para es los para alimentos, mover los ¿no? alimentos, las despensas y la compra de todos los días que llega a Guatemala. Tú pon que nuestra frontera sur, Ciudad Talismán, Ciudad Hidalgo y demás tienen mercados que son como la central de abastos, de verdad, para Guatemala. Entonces, cruzas en tu lancha, la gente ahí está, el comprador compra, se lleva su mercancía. De esa economía dependen muchísimos mexicanos, guatemaltecos, no sé si más centroamericanos, pero que ven su alimento diario ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir con toda esa franja comercial que de verdad ocupa a miles de personas? ¿Qué? No, Les pero van a decir, ya no olvídate, puedes estar pero olvídate de la intercambiando, franja comercial. El Es comercio decir, ahí, eso es como cerrar la frontera, como decía las Trump. condiciones de la frontera sur son unas condiciones completamente adversas para que tú puedas tener un despliegue de 6,000 elementos. Primero no tienes la infraestructura, después cómo va a estar el despliegue. ¿Dónde van a dormir? A eso me refiero con infraestructura, más allá que digan, bueno, van a dormir en la Hoteles, 32 Marcela. zona militar de Tapachula, bueno, pero cómo los estás desplegando, es decir, es una verdadera aventura, Bañarse, todo. comer, Sí. dormir, bañarse, No hay infraestructura. el despliegue, No. los cambios, los turnos, los vehículos, dónde los vas a desplegar, cómo los vas a desplegar, cuál va a ser el protocolo de uso de la fuerza, cuál es la estrategia, es decir, ¿Qué vas a hacer porque si con la nada más va a población ser en contra si de no- ellos? si nada más va a ser un tema Volteado. de disuasión, pues ya vimos lo que sucedió, por eso la nota. Hemos visto imágenes de mujeres con sus pequeños diciendo: nos estamos escapando de este lugar porque no hay un espacio suficiente ya en México, en los en Tabasco, los en que se acaban de escapar no les dieron de comer 10 días. No tenemos para comer, no nos hemos bañado, están huyendo ya de la estación migratoria. O sea, la situación es muy dramática en el día a día para muchísimos centroamericanos. Ahora, también hubo ya un amparo, hablando de los amparos, que ganaron organizaciones como Sin Fronteras y algunas otras, para proteger a los adolescentes, jóvenes y niños y niñas. A ellos ya se los concedieron para que no los lleguen y los atrapen. Pero yo creo que estamos perdiendo un punto importantísimo en el tema de los migrantes, que es cuál es la actuación del crimen organizado detrás de estas caravanas. O sea, los Es decir, polleros, estás también, diciendo. claro, es decir, También ya lo dijo el presidente. sí, es decir, no puedes estar hablando de que tienes un flujo de miles o cientos de miles de migrantes, como decía la secretaria de Gobernación, y que no sabe ni de cómo pasaron, ¿qué hay atrás? Que Es no decir, sabe cómo pasaron, el gobierno mexicano debería de empezar, entiendo que ya se está haciendo en alguna de las líneas de investigación, como para saber quiénes están financiando esos grupos, por qué se están financiando esos grupos, porque el canciller sale hoy a dar cifras, y son cifras que verdaderamente son los que engrosan la cartera del crimen organizado transnacional, porque no estás hablando nada más de los mexicanos que cruzan Estados Unidos, estás hablando de migración que viene de África. Pero es también decir, tienes son cifras que tener dan una... muy malas ideas, A mí me pareció que fue un error la forma en que presentó este tema a Marcelo Ebrard, casi Díselo. decía, oigan, pues fíjate, si ustedes mañana se dedican a pollero, El la tarifario. friolera de Sí. $5,000, Sí. y si prometen que los 8,000, o sea, parecía que estaba haciendo una apología a un negocio en el que todo el mundo quiere entrar, porque además, con estos
con la Guardia Nacional, ¿qué va a pasar con los polleros? Se va a encarecer todavía mucho más. O va a haber más corrupción. El flujo de migrantes, más corrupción, puede ser más corrupción, más extorsión y más peligro para los más vulnerables. El martes pasado eso lo dijo con toda claridad el padre Alejandro Solalinde y Javier Urbano, doctor en asuntos migratorios, que decían eso. Y Solalinde decía, se va a encarecer, solamente alguien lo dijo con mucha crudeza, es encarecer el tráfico de la carne humana. Va a haber más trata de personas. Dijo esta persona que no había más que los principales traficantes eran los agentes del Instituto Nacional de Migración. Pero bueno, lo dijo lo dijo claro. La propia secretaria, correcto. Lo dijo el presidente, la corrupción dentro del propio Instituto Nacional de Migración era terrible, y volvemos a lo mismo, es otro frente que se abre para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y claramente volvemos a lo que comentábamos en un principio. Él desde campaña decía, si nosotros nos ponemos a encarcelar, a perseguir a todos los corruptos, no acabamos. Mi gobierno no va a acabar. Mejor nos vamos con las averiguaciones que ya están abiertas y demás. Bueno, estamos viendo que no va a acabar. No, y en este tema de migración también. Y en el tema de migración, que se vincula con crimen organizado. Pero no es nada más los agentes, tienes a la Policía Federal, debes de tener a los soldados también, a los presidentes municipales, a las policías estatales, es todos decir, los que están es una cadena enorme. Ahora les va una anécdota, nunca me gusta contar anécdotas de reportajes, pero para tener una idea de cómo está todo entrelazado y dónde no va a parar la corrupción. Hace ya más de 12 años, hice un reportaje que llamé El viaje del guajolote, donde lo que yo quería hacer era la migración no por la bestia, porque en realidad los centroamericanos siempre han viajado en estos camiones turísticos, la Estrella Amarilla, la no sé qué, incluso unos que son muy peligrosos porque están viejos y deteriorados, y se los llevan de Veracruz hasta el lugar donde van a cruzar, ahí los recogen los polleros y se los llevan. Entonces, yo decidí que iba a hacer ese reportaje, me fui con mis cámaras escondidas, con un compañero a mi lado, y nos iban siguiendo una Suburban, y sí la acelero. Pero entonces me dice alguien, fíjate que la corrupción empieza desde que si eres centroamericano o de otro lugar africano, o no, y en la estación del camión. Entonces voy con mi microfonito así escondido, y entonces le digo a la señora que me vende el boleto, 800 pesos para cruzar de punta a punta al país, y le digo, oiga, dije, bueno, pues no me van a creer si les digo que soy haitiana, ¿verdad? Pero sí me van a creer si les digo que soy colombiana. Oiga, no, pues es que yo voy de Colombia, pero pues no tengo un IFE, antes era el IFE, no sé qué tanto y demás. Ay, no, bueno. El asunto es que como que ahí empezó la insinuación de que había que soltar mucho más dinero porque le cobraban 40,000 pesos a los que andan sin documentos en esos camiones. Hace 12 años. Para que no los moleste nadie, hace 12 años. Sí. 40,000 pesos hace 12 años. Me trepo al camión cuando salió en Veracruz. Avanzamos 10 minutos, por ahí anda el reportaje, ahí sí. Pasaron 10 minutos, entra migración, directo sobre mí, la güerita, me paran y me empiezan a pedir documentos. Y me dicen, ya prueba que eres mexicana. Claro, ya les había avisado la línea del camión. Obviamente tenía mi pasaporte mexicano y pues... Por eso estás aquí, si no, estaríamos desde Radio Caracol, estarías reportando. Yo seguí haciendo mi reportaje, pero rápida conclusión, en ese viaje para llegar hasta... Supuesto. Ya no sé si fue Piedras, no, fue el Sázabe, Sonora, ya ni me acuerdo bien cómo estuvo el asunto. Imagínate todo lo que tienes que soltar. Fueron más de 40 paradas entre militares, migración, Policía Federal, estatales. Por todo te paraban y por todo había una petición de cuotas y dinero. Obvio, los que iban arreglados con los polleros que iban en ese camión nunca les pidieron nada. Se nos va acabando el tiempo, por desgracia. Elisa, ¿qué cuentas le vamos a entregar a Donald Trump cuando se cumplan los 45 días? Ese es el otro tema, ¿no? Ese es el otro tema. Un tema tan complejo, una situación en donde está el crimen organizado, y por crimen organizado hablo de autoridades
y de no autoridades, porque a veces cuando hablamos de crimen organizado nos quieren dibujar esta escena en donde vemos a los líderes de cárteles que nada tienen que ver con estas estructuras que estamos hablando, en donde están metidas todas las autoridades en los distintos niveles de gobierno por donde van pasando. En 2006, recuerdo, desde entonces también el padre Solalinde ya denunciaba junto con el padre Pantoja el secuestro de los migrantes porque pedían el rescate a sus familiares en Estados Unidos. Claro, Yo también hice ahí el reportaje. Y Veracruz era el peor lugar donde los Exacto. secuestraban. Estamos hablando de hace 12, 13 años. ¿No? Algo que no se ha resuelto. Y voy a decir, a ver, ¿y a todo ello le va a gustar a Trump? ¿O va a decir, no, sir, es suficiente lo que hizo Andrés Manuel? Porque Andrés Manuel tiene la bota de Donald Trump aquí en la cabeza con 5% de aranceles o más. Y a ver qué va a decidir el señor Trump, que sigue en campaña, y donde no le vaya bien en sus encuestas o donde le empiecen a sacar los trapitos al sol con las investigaciones Mueller, etcétera, entonces va a ser un problemón para México. Vamos a ver si le va a gustar o no lo que hizo el canciller Mr. Wolf. Marcela, ¿qué crees que va a pasar cuando se cumpla el plazo de los 45? Yo creo que nos van a presionar para ser tercer estado seguro. Pero si vamos a ser tercer estado seguro, así tercer como país. lo dicta, no es tercer estado seguro, es tercer país seguro, pero también es tercer estado con mayúscula. Y ahí entra el Congreso. Seguro, es decir, entra el Congreso porque lo tiene que ratificar, primero que aprobar y luego que ratificar porque será un tratado internacional, y luego todo lo que significa de costos y de responsabilidad y de corresponsabilidad del país que expulsa, país destino y el tercer país seguro, que sería México. Es decir, no creo que sea un tema fácil. Yo creo que Trump va efectivamente a presionar a México para esto, porque será su bandera de decir, soy el único presidente después de Obama que fue también un expulsó una cantidad de migrantes y los regresó a México calladitos, sin tanto aspaviento. Yo creo que Trump va a tener una bandera importante para decir, yo logré que México hiciera esto, yo doblé a México, y habrá que ver de ahí si eso va a ser suficiente para que llegue o se reelija nuevamente 4 años más, no lo sé, pero además aquí hicimos una apuesta, ¿no? Sí. Que perdiste. No, ¿por qué la voy a haber perdido si todavía no? Porque fue por votación y decidimos que la perdiste, pase lo que pase. Fue mano alzada. Fue mano alzada. Ustedes dijeron, fue mano alzada. fue mano alzada. Sí, entonces sí, ya. Como en Durango. Carolina, ¿nos vamos a salvar de Donald Trump en 45 días? Bueno, cuando se cumpla el plazo, ¿o no? Mira, no nos vamos a salvar, punto, en la campaña de Donald Trump. Empieza el martes, empieza en Florida. Ay, Al sí. parecer trae números de sus propios pollsters, como les llaman, encuestadores, que dicen que no va en un buen papel ni frente a Biden ni frente a Sanders. Imagina, a Bernie Sanders. Sí. Entonces, él necesita su Golpe piñata espectacular. y necesita su golpe espectacular. Entonces, tenemos a este hombre que lo único que quiere es que lo quieran, que realmente actúa así como figura de televisión y que va a ser un espectáculo y un show de su campaña que empieza el día de mañana. Entonces, pues la buena noticia es que va bajo en las encuestas. La mala es que todas las encuestas fallaron para decir que iba a ganar. Entonces, La peor es que va a agarrar a México como piñata. Exacto. ¿Ya nos Bueno, vamos? pues no, ya nos vamos, Marcela. Yo quiero mandar un saludo. Ándale, Ah. ¿por de cumpleaños? No, Ah, a Regina. ¿quién es? Regina es una niña que está un poco enferma. Pues le mandamos Sí, saludos le mandamos todos a muchos Regina. saludos a Regina, y a Regina. María, y a Natalia, y a todos. Ah, que se suplen. Que se mejoren y que Que todo se esté mejor. bien. Buena semana. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra dedicatoria? Digo, para acabar el programa el lunes, ¿verdad? Pues que en un buen. recomendemos una serie o algo bonito para que la gente salgamos. O mecanismo. Salgamos. El mecanismo. El mecanismo. ¿De Lavallato sigamos o de en la no, no, no. corrupción. O la obra que sale Pero está mal, muy bueno, una pero obra está de bueno. teatro que es un relajo, todo sale mal allí, está en el Centro Cultural. Así se llama, la obra que sale mal. Es para reírse sin mayor consideración. Eso En fin, necesitamos. Eso necesitamos. Ánimo, Bueno, que ya es lunes. y no era definición de gobierno la obra que sale mal. No, es el título de una obra teatral. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por su atención.